Ok, vamos a ver lo que se llama, bueno, lo que es en sí apenas la introducción a la distribución normal. Esto como una forma de facilitarles el tema, dado que en el siguiente semestre ustedes ya van a entrar más de lleno con este tipo de distribución. Entonces, bueno, antes de entrar de lleno al tema, quisiera platicarles más o menos cómo es que se descubre, por decirlo de alguna forma, este tipo de distribución normal y por qué es tan importante. Eh, Vamos a mucho tiempo atrás, sobre todo en la época, por ejemplo, en Venecia, con la cuestión de los mercaderes. Y ¿qué sucedió? Que bueno, desde ahí se empiezan a tener, digamos, que los primeros registros de datos, ¿no? Empieza a ser importante la estadística. ¿Por qué? Bueno, pues porque tanto mercaderes, comerciantes, productores, empiezan a tener que llevar un registro de pues los bienes que se producen. Vámonos a algo muy simple y sencillo en situaciones de mercados agrícolas y ganaderos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que estas personas, estos comerciantes, comenzaron a darse cuenta que, por ejemplo, si tenían un árbol o varios árboles de manzana, cuando tenían que cosechar esas manzanas, al momento de acomodarlas, se empezaron a dar cuenta que no todas las manzanas eran del mismo tamaño. Y entonces observaron que unas manzanas eran muy pequeñas, otras eran de una medida mediana y otras eran de una medida muy grande. ¿Qué sucedió? Obviamente no podían vender una manzana pequeña al mismo precio de una manzana grande o de una manzana de algún otro tamaño. ¿Qué sucede? Que bueno, entonces las empiezan a acomodar y al momento de acomodar esas manzanas, de distribuirlas, notan que casualmente la mayoría de esas manzanas tienen un tamaño mediano y de ahí empiezan a darse cuenta que de esa medida mediana empiezan a haber medidas o cada vez más pequeñas o cada vez más grandes, pero conforme van siendo o más grandes o más pequeñas, la cantidad de manzanas va disminuyendo. Ok, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que se tiene es, por ejemplo, con el caso del ganado, igual se daban cuenta que los animales iban creciendo de acuerdo a ciertos, o sea, cuando se dieron cuenta que ya, por ejemplo, dependiendo de la alimentación, era el crecimiento del animal, vamos a pensar en una vaca, se dieron cuenta que después de ciertos años o de cierto tiempo de llevar esa alimentación, generalmente los animales tenían un nivel de tamaño y un peso, ¿sí? Entonces, a partir de eso y a partir de llevar esos registros, la gente empezó a darse cuenta que era posible tener una especie de sistema de predicción de cuánto, por ejemplo, podía llegar a crecer una manzana, cuánto podía llegar a crecer un animal. Pero no solo eso, en el caso, por ejemplo, de los árboles de manzana, también se dieron cuenta que más o menos existía siempre la misma producción de manzanas. Casi siempre los árboles nos iban a dar después de cierto periodo de tiempo la misma cantidad de manzanas y después de algunos años esos árboles empiezan a dejar de producir cierta cantidad de manzanas. Si nosotros lo viéramos como una analogía de un reloj, perdón, un reloj de arena, nos daríamos cuenta que
esa incorporación de nuevos datos a nuestro registro sería muy parecido. ¿Qué quiere decir? Vamos a usar esta analogía del reloj de arena. Vamos a suponer que cada grano de arena es un dato y nosotros lo vamos a ir registrando. Por ejemplo, en el caso de una producción de manzanas, si nosotros registráramos el tamaño de cada manzana que se produce en un huerto, nos estaríamos dando cuenta que la mayoría de las manzanas que tuvieran cierto peso o cierto tamaño se encontrarían al centro de esa distribución, mientras que las manzanas, por ejemplo, que fueran más grandes, se irían acomodando hacia la derecha de esta distribución y las manzanas más pequeñas se irían acomodando hacia la izquierda de la distribución. ¿Ok? Conforme más datos vamos teniendo, más se va uno dando cuenta de que la distribución tiene esta forma, le llaman algunos de campana. Sí, no es en sí una forma piramidal, es más bien una forma como de campana. ¿Por qué? Porque es curva, ¿no? No es la unión de dos líneas rectas, sino más bien la distribución empieza a curvearse dando una forma de campana. Ok, a partir de esto, la gente y los estudiosos en estadística se empezaron a dar cuenta que no importaba qué fuera lo que nosotros quisiéramos registrar, los datos que quisiéramos buscar, estos datos iban a comportarse de esta forma. Y esta forma que tiene esta arena en este reloj es lo que se conoce como una distribución normal. ¿Por qué normal? Aquí yo les explicaba al principio del semestre que estadísticamente normalidad no quiere decir que sea algo bueno o que sea algo malo. La normalidad es lo que ocurre con más frecuencia. Entonces, bueno, ya después la gente empezó a darle el sinónimo de normalidad a las cosas como lo que está bien hecho, pero repito, no es lo que está bien hecho, es lo que ocurre con mayor frecuencia. Y todo lo que empieza a separarse del centro deja de ser normal. Por lo tanto, lo que esté más alejado, estadísticamente, diríamos que es algo no normal o poco común. ¿Sale? Ok. Esto, sobre todo, se empezó a tomar ya, conforme se fueron haciendo más estudios, se empezó a tomar ya casi como si fuera una ley, que entonces entre más datos yo obtuviera de algo, lo más probable es que siempre se iban a comportar de esta forma. Y muchas veces, hoy en día, hay personas que dan por hecho la existencia de la normalidad en cualquier tipo de distribución. Ok, algo que hay que tener en cuenta es que efectivamente se podría asegurar que en la mayoría de los casos donde estamos hablando de datos de ciencias naturales, como el caso, por ejemplo, del crecimiento de una manzana, del crecimiento de una vaca, del peso de las personas, todo ese tipo que tienen que ver con ciencias naturales, efectivamente es muy probable que se distribuyan como una normal. Sin embargo, también yo recuerdo haberles dicho al principio del curso que nosotros al estar o al pertenecer más bien a una ciencia social, la economía al ser considerada una ciencia social, empezamos a darnos cuenta que muchas veces esta condición de normalidad no va a aplicar para muchos de los datos que nosotros vamos a recabar. ¿Por qué razones? Hay muchas cantidades de razones, pero algo que hay que tener en cuenta es que el factor social no siempre se comporta como una normal. Podrá comportarse parecido, pero no siempre vamos a tener que buscar la normalidad. ¿Ok?
¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Sí quedó claro este supuesto? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, gracias. Oh, ok, bueno, ok. Entendido entonces este inicio, vamos a ver ahora sí el tema. Para entenderlo vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver que, o a suponer que se llevó un registro de la estatura de todos los hombres adultos que residen en el municipio de Atizapán. Y a partir de esos datos recabados, se obtuvo el siguiente histograma. O sea, que vamos a medir todos los hombres que son mayores de edad y que viven en Atizapán. O se hizo un estudio de cuál era su estatura. Ok, ¿qué se obtuvo? Se obtuvo que la persona de menor estatura que vive en Atizapán mide uno, o las personas, porque en este caso tenemos que son más de 750, miden 1,59 centímetros. Y bueno, pues así va creciendo cada centímetro hasta llegar a un punto máximo a la estatura de 1,75 metros. Después de ese 1,75 metros, la estatura empieza, bueno, la cantidad más bien de personas, entre más altas son, empieza a disminuir esa cantidad hasta llegar al grupo de las personas más altas que medirían en este caso 1,91 centímetros. ¿Ok? ¿Qué notamos? ¿Cuál es la característica que nosotros aquí notamos? Bueno, efectivamente, este histograma es un histograma simétrico. Quiere decir que hay la misma cantidad de personas a partir del punto medio, que sería 1,75 metros, hay la misma cantidad de personas entre 1,75 y 1,59, y hay la misma cantidad de personas entre 1,75 y 1,91. ¿Sí? La gráfica nosotros la vemos como una especie de pirámide, la vemos aquí escalonada. ¿Sale? Ok. ¿Qué sucede? Yo les pregunto a ustedes, ¿la estatura es una variable discreta o es una variable continua? Continua, ¿no? Porque tiene decimales. Continua porque tiene decimales. Ok. ¿Hay alguien que diga que es discreta? ¿O todos estamos de acuerdo con Luis? Yo estoy de acuerdo con Luis. Ok, estamos de acuerdo entonces con Luis. Decimos que entonces la estatura es una variable continua. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si yo tengo todavía un sistema de medición más exacto, podría incluso buscar entre estas personas que miden entre 1,59 y 1,60, probablemente hay personas que, no sé, a lo mejor midan 1,5905, ¿no? U otras personas que midan 1,59999999, ¿sí? O sea, quiere decir que si yo tuviera todavía un nivel de precisión más exacto para medir estaturas, yo podría colocar esos datos. En este caso, en esta gráfica, nosotros lo estamos acotando únicamente a hasta centímetros, pero podríamos hacer todavía una medición más exhaustiva, midiéndolos, por ejemplo, en milímetros. ¿Y qué sucede? Vamos a suponer que esta medición alcanzó a darse en milímetros. ¿Qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener una gráfica aparentemente muy parecida a la gráfica que obtuvimos anteriormente. Aquí lo que nosotros hicimos es ahora medir a las personas en unidades de 5 milímetros, y entonces descubrimos que efectivamente entre las personas que miden 1,59 y 1,60,
existen personas que miden 1,595 o 1,595. ¿Sale? ¿Qué sucedió? La gráfica sigue mostrando que la media sigue siendo de 1,75 y vuelve a ser simétrica. Pero ¿qué observan ustedes con las barras del histograma? ¿Cuál fue la diferencia de esa barra de los histogramas? ¿Qué diferencia tiene esta gráfica con la anterior? Pues las barras son más pequeñas, ¿no? Más delgadas. Las barras se van haciendo más pequeñas, efectivamente. Eso quiere decir que entonces yo podría, si tuviera la capacidad y el equipo necesario, y etcétera, etcétera, yo podría entonces estar buscando sacar todavía histogramas más pequeños, y esos histogramas, entre más pequeños se pudieran hacer, estos escalones que nosotros no notamos prácticamente desaparecerían. ¿Por qué? Porque nuestro histograma tendería a ser nada más una línea recta con un punto, y estarían todos tan pegados que si yo siguiera esos puntos, entonces podría crear una línea. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros observamos y pudiéramos estar haciendo todavía los histogramas más angostitos hasta el punto de ser una simple línea, y yo uniera todos esos puntos, al final de cuentas obtendría una línea más o menos de esta forma. ¿Qué característica tiene? Que en la punta no termina con la unión de dos líneas rectas, sino más bien se empieza a achatar y se empieza a hacer curva. Esta curva es lo que se conoce como la campana de Gauss. Quiere decir entonces que todas las distribuciones continuas y que se presentan con una normalidad van a presentar ese tipo de forma, una forma curviada. ¿Sí? ¿Y qué otra característica vamos a notar? Bueno, que a final de cuentas, la media va a ser el punto más alto, el punto donde se tienen mayores datos, y a partir de esa media, nuestra gráfica va a ser totalmente simétrica. O sea, va a haber la misma cantidad de datos y van a estar igual de distribuidos hacia la izquierda de la media como a la derecha de la media. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, recordando entonces las primeras clases, ¿qué decíamos que era una característica de las gráficas que eran simétricas con respecto a sus medidas de tendencia central? ¿Cómo sabíamos que una gráfica era simétrica? La moda, la media y la mediana se iban a ubicar en el centro. A ver, la moda, la mediana, ¿y qué otra? La moda, la media y la mediana. Ok, la moda, la media y la mediana, que son las medidas de tendencia central, iban a ser exactamente las mismas y se iban a encontrar justamente en el centro. Ok, entonces ahora ya podemos, creo yo, comprender de mejor manera cómo es que surge justamente esa teoría de las medidas de tendencia central. O sea, primero se tuvo que haber hecho esta demostración de la normal para poder nosotros asegurar entonces que efectivamente íbamos a tener medidas que estuvieran justamente al centro de la distribución, y a partir de esas medidas nosotros podemos ya llevar distintos tipos de probabilidad. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Está quedando claro esta parte de la normal? Ok. Bueno, ¿qué tenemos? Si observamos el histograma, vamos a observar la forma esa de campana que se conoce como campana de Gauss, que es la que les enseñé hace rato.
Y una característica primordial es que siempre va a ser perfectamente simétrica con respecto a su media. ¿Qué quiere decir? Que de la media hacia la derecha va a existir la misma cantidad de probabilidad que de la media hacia la izquierda. A ver, recordando distribuciones. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de la media hacia la izquierda? Si estamos diciendo que es algo simétrico. ¿No? ¿De punto 5? De 0.5. ¿Y cuál sería la probabilidad entonces de la media hacia la derecha? Pues lo mismo de 0.5. También, también sería 0.5. ¿Qué quiere decir? Vamos a regresar a este ejemplo. Quiere decir que yo tengo la probabilidad de 0.5, o sea, si yo fuera a Tizapán y buscara una persona, a un adulto que radicara en Atizapán, de acuerdo con esta gráfica, quiere decir que si yo agarrara una persona al azar, yo tendría el 50% de probabilidad de que esa persona midiera entre 1.59 y 1.75 de estatura. ¿Sale? O también podría tener la probabilidad de que del 50% de que esa persona mida entre 1.75 y 1.91. Esa es una de las ventajas que va a tener esta distribución, la simetría. Ahorita más adelante vamos a ver cómo nos funciona esa característica. Ok, bueno, ya vimos entonces las medidas de tendencia central. Ahora vamos a recordar la dispersión de datos o las medidas de dispersión. Nosotros teníamos que, sobre todo la desviación estándar, la famosa sigma minúscula, va a mostrarnos entonces qué tanto se van a alejar los datos con respecto a la media, a mu. ¿Por qué estoy utilizando letras griegas y no estoy utilizando X barra y S minúscula? ¿Alguien me puede recordar? Porque es muestral. ¿Es muestral? No, porque es poblacional. O sea, porque está sacando la desviación estándar y la media de una población. Exactamente, porque estamos partiendo de una población. Cuando nosotros utilizamos letras griegas, quiere decir que estamos hablando de población. Cuando utilizamos letras arábigas, estamos hablando de muestras. Y ya habíamos visto que sobre todo la desviación estándar es distinta a la desviación estándar muestral que la desviación estándar poblacional. Aquí estamos partiendo ya de poblaciones. Entonces, ok, quiere decir que si yo tengo una población y esta se distribuye como una normal, mi media estará al centro y a partir del valor del centro, que es justamente la media, o mu en este caso, yo voy a ver qué tanto se alejan el resto de los datos con respecto a ese centro. Esa distancia de la media con respecto, o más bien de la desviación estándar con respecto a la media, va a decirme qué tan alejados está. Por ejemplo, si mis datos están poco dispersos, quiere decir que la mayoría de esos datos, de los datos van a estar todos cercanos a la media. Y la desviación estándar va a tener que ser pequeña. En cambio, si mis datos se distribuyen así a lo largo, incluso puedo tener distribuciones normales que vayan de menos infinito hasta infinito. O sea, quiere decir que los datos se van a distribuir hasta números muy, 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 muy grandes. Quiere decir entonces que ahí el valor de mi desviación estándar va a ser muy grande. Pero si los datos, repito, si los datos se concentran casi todos en el centro, entonces
querrá decir que mi desviación estándar va a ser pequeña. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? Lo podemos ver gráficamente de esta forma. Si nosotros observamos estas tres gráficas, las tres son representaciones de dispersiones normales. Las tres tienen la mayoría de sus datos al centro, la media, la moda y la mediana está en el centro. Es más, en los tres casos, las tres gráficas tienen la misma media, la misma moda y la misma mediana. Lo único que está diferenciando estas tres gráficas es justamente qué tanto se están dispersando el resto de los datos que no están en la media con respecto a la media. Si nosotros observamos, por ejemplo, la gráfica roja, observamos que la mayoría está en la media, pero los datos están relativamente cercanos a la media. Puedo tener incluso gráficas todavía más angostas, ¿no? Pero bueno, en este ejemplo quedaríamos o estaríamos de acuerdo que la gráfica roja es la que tiene los datos, de las tres es la que tiene los datos más cercanos a la media. Ok, si ahora nosotros revisamos la gráfica azul, notamos que los datos están un poco más alejados en comparación con la gráfica roja. Y por último, nosotros tenemos una gráfica en color naranja o amarillo, no sé cómo lo vean en sus pantallas, que tiene una dispersión muy grande de datos. Es más, la gráfica pareciera que tiende a irse a menos infinito y a más infinito. Y sin embargo, las tres gráficas tienen la misma media. ¿Qué otra cosa notan de las gráficas? Suponiendo que todas las gráficas, que estas tres gráficas tuvieran la misma cantidad de datos, ¿qué notarían ustedes gráficamente? ¿Nada? ¿No le ven nada diferente aparte de que los datos estén más alejados? Ok. Otra característica que tienen estas tres gráficas es justamente que entre más juntos estén los datos o más cercanos estén a la media, la gráfica va a ser una gráfica con mayor altitud. Si ustedes observan la roja, tiene la misma cantidad de datos, pero al estar los datos más cercanos a la media, entonces eso quiere decir que nuestra gráfica sea más alta. Y conforme los datos se dispersan, la gráfica va teniendo menos altura. ¿Sí? Ok, permítanme un momento, por favor. Ok, bueno, retomando, entonces, les mencionaba, estas son las tres representaciones que podríamos nosotros tener de una distribución normal. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos entonces a pasar ahora a lo que sería la función de distribución de la probabilidad. Quiere decir entonces que ahora X se va a distribuir como una normal con parámetros mu y sigma. Quiere decir entonces que los parámetros principales de esta distribución normal serán la media y la desviación estándar. Ok, nosotros entonces hablábamos que para hablar de una
distribución de probabilidad normal, X se iba a tener que comportar como una variable aleatoria continua. Y por lo tanto, eso iba a representar que tuviera una función de distribución. Ok, esta función de distribución obviamente va a contar con los parámetros de la media y de la desviación estándar. Y si nosotros vemos cuál es esa función de distribución, nos dice que la función de distribución va a ser igual a Euler elevado a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma elevado al cuadrado. Y todo ese resultado que nosotros tengamos lo tendríamos que dividir entre sigma por la raíz cuadrada de 2pi. Esta entonces sería la función de distribución de probabilidad normal. ¿Qué características deben de tener justamente estos parámetros? Bueno, los parámetros nos dicen que sigma tiene que tener un valor positivo y tanto mu como x pueden tener valores que van desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros resolver esto para saber la probabilidad? Recuérdenme que era lo que se tenía que usar. ¿Por complementos? Por complementos, bueno, tendríamos que hacer más bien primero la integral, ¿no? De esto. Profesor, una pregunta. En la fórmula, cuando tiene... ¿Es la varianza o la de sigma? ¿Sigma cuadrada es la varianza o...? Sigma cuadrada es la varianza. Ok, gracias. Ok. Tendríamos que sacar la integral y en este caso, tanto x como mu pueden tener valores entre infinito y menos infinito, o sea, puede tener todos los valores de la recta numérica, de los números reales. Ok, aquí tenemos un gran problema porque tratar de integrar Euler con ese exponente tan grosero es, bueno, es prácticamente imposible, ¿no? Yo lo intenté y no pude, sinceramente. Ok, afortunadamente, bueno, vamos a ver cómo sería la integral. Nosotros tendríamos que hablar, por ejemplo, para ver un área de probabilidad, nosotros tendríamos que buscar cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de que x estuviera entre un valor a y un valor b. Y la integral sería igual a la integral que va de a b por 1 entre la desviación estándar que multiplica a la raíz de 2pi. Y eso, multiplicarlo por Euler, que a su vez está elevado a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada derivada de x. ¿Sí? Esto es, esta integral sinceramente es una integral muy difícil. Afortunadamente para nosotros, hubo personas que se dedicaron a estudiar esta normal y nos han hecho la vida más sencilla y llevadera. ¿Puedo avanzar o van a copiar la integral? Espere un momento, por favor, profe.
Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, les decía, esta es la forma formal de poder resolver algún problema de probabilidad con la distribución normal. Les mencionaba que efectivamente la integral es muy complicada de realizar. No es imposible, pero es muy complicada de realizar. Y realmente no existe una solución exacta para esta integral. O sea, esta integral, de todos modos, la forma de resolverla nos da una aproximación. Eso nos lleva entonces a que nosotros podamos resolver estos problemas de probabilidad a partir de métodos de aproximación. Tengo entendido que existen como 3 métodos de aproximación, sin embargo, hay uno que es el más común y creo yo el más sencillo para resolver este tipo de problemas. Ok, ¿qué características o qué supuestos debemos de tener nosotros para poder recurrir al método de aproximación a partir de una curva normal estándar? Ok, nosotros tenemos que checar que nuestra distribución normal, cuando estemos ya en la realidad enfrentándonos a un problema de distribución normal, nosotros tenemos que checar que nuestra distribución cumpla justamente con estas características. Algunas ya las he ido ahorita mencionando, pero bueno, vamos a enlistarlas. La primera es darnos cuenta que gráficamente tiene la forma de campana, la famosa campana de Gauss que vimos anteriormente. Otra característica es que tiene que ser simétrica con respecto a su media. O sea, toda el área bajo la curva de la media hacia el valor más bajo tiene que ser o tener la misma probabilidad que toda el área bajo la curva que se encuentra de la media hasta el valor más alto. Tenemos que comprobar que efectivamente nuestra distribución es simétrica. Ok, teóricamente la curva normal se va a extender hasta los infinitos, hasta menos infinito, bueno, de menos infinito hasta infinito. Eso quiere decir que entonces va a ser o se va a comportar asintóticamente con respecto al eje horizontal. Quiere decir que nunca lo va a tocar. Se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. ¿Por qué? Por esa tendencia hacia los infinitos. Este punto C hay que dejarlo en claro. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, bueno, es que, por ejemplo, en el caso de la estatura está acotada, ¿no? Veíamos que la persona de la estatura más baja tenía 1,59 y la estatura más alta era 1,91. Ahí ya está acotado, no tendió hacia el infinito. Efectivamente, no quiere decir que porque nuestra distribución, nuestros datos estén acotados, no vamos a poder utilizar esta aproximación. Teóricamente tendría que ir de menos infinito hasta infinito, pero en la realidad y por practicidad, nosotros podemos encontrarnos con distribuciones similares a la normal que cumplan con estas características y el valor que nosotros obtengamos al momento de analizarlo va a ser un valor muy aproximado o muy cercano a la realidad. Por eso les digo, este punto C es un punto que hay que tomar con cuidado, no hay que tomarlo al 100%, porque difícilmente vamos a encontrar una distribución normal que tenga esas características. Y en economía, menos. ¿Sale? Ok. Otra característica, la característica D, es que toda el área bajo la curva va a ser igual a 1. Su probabilidad va a ser igual a 1. ¿Sí? Eso, bueno, lo hemos visto en todas las distribuciones y en este caso la distribución normal no es una excepción. Toda el área que está bajo la curva tiene que valer 1. Ok.
Entonces, una vez que ya tenemos estos 4 puntos, o que ya tomamos en cuenta estos 4 puntos, vamos a partir del punto B. ¿Cuál es el punto B? El punto que nos habla sobre la simetría. Y vamos a darnos cuenta que si la gráfica es simétrica, entonces solamente vamos a necesitar tabular el área de un solo lado de la media. O sea, quiere decir que si se distribuye igual de la media a la izquierda que de la media a la derecha, entonces con que yo solamente conozca cómo se distribuye hacia un lado, automáticamente voy a saber cómo se distribuye hacia el lado contrario. Esto nos dice entonces que por costumbre y facilidad vamos nosotros a tabular el área que se encuentra a la derecha de la media. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil tabular el área que se encuentra a la derecha de la media? ¿Alguien me podría decir? ¿O alguien se imagina por qué es más fácil? ¿Porque son positivos? Porque yo estaría obteniendo los valores positivos, efectivamente. ¿Sale? Si yo quisiera hacerlo de la media hacia la izquierda, los valores que yo obtendrían serían valores negativos. Entonces, bueno, por practicidad, y como bien dijo su compañera, efectivamente vamos a tabular de la media hacia la derecha. Eso se va a conocer como valores zetas. Y Z va a representarnos la distancia de un valor X con respecto a mu. Y ese valor va a estar expresado en valores de desviación estándar. Ahorita vemos qué es lo que quiere decir este punto, porque supongo que no les quedó muy claro. Vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos nosotros una distribución normal. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos nuestra media, que sería esta línea negra, y nosotros observamos que si yo quisiera saber cuál es el valor de la media a donde termina esta área azul, lo que estaría yo buscando sería un valor Z, o sea, con respecto a la desviación estándar, o la desviación estándar, ¿por qué valor se tendría que multiplicar para darme el valor de X? ¿Sí? Vamos a suponer que X es donde termina esta área azul. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto mide o cuál es la probabilidad que va de la media hasta ese valor X. Si yo quisiera realmente saber el valor del área amarilla y me doy cuenta que esto es simétrico, quiere decir que entonces la distancia que hay justamente de donde comienza el área amarilla con respecto a la media tendría que ser el mismo valor que el que yo tengo de la media hacia donde termina el área azul. Obviamente, los valores serían hacia la izquierda valores negativos y hacia la derecha valores positivos. ¿Vamos bien? Ok. Si nosotros queremos saber entonces, ya gráficamente, cuánto es el valor de esta probabilidad, el valor de X, de este punto X, va a ser igual a la media, o sea, lo que vale la media, más Z por la desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Z por desviación estándar es esta distancia, pero el valor de X habría que sumarle el valor de la media. ¿Cómo lo podemos poner en números? Vamos a suponer que la media vale 50 y la distancia que hay de la media
a la media más z desviación estándar, vamos a suponer que la distancia es de 20. Entonces, si mi media vale 50 y la distancia es igual a 20, quiere decir entonces que en este punto X va a valer 70. Ahora bien, si yo quisiera saber esta misma distancia, pero hacia la izquierda, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? ¿Qué se les ocurre que tendría yo que hacer? Pues restarlo, ¿no, profe? Restarlo. Entonces, si yo decía que mu es 50 y z es igual, z desviación estándar es igual a 20, ¿cuál sería el valor hacia la izquierda para mu menos z desviación estándar? 30. 30, ¿no? Sería 30, ¿sí? Esa es una de las ventajas que tiene justamente esta distribución. Ok. Vamos entonces a ver un ejemplo. Vamos a decir que z es una variable aleatoria normal con media 0. Quiere decir que nuestra media va a ser igual a 0 y la distribución estándar es igual a 1. Nos piden tres ejercicios a partir de esto. El inciso A nos dice que busquemos la probabilidad de que z sea mayor que 2. El inciso B nos dice que busquemos la probabilidad que existe entre menos 2 y 2. Y la tercera, que busquemos cuál es la probabilidad que existe entre 0 y 1.73. ¿Dudas? ¿Tenemos claro qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos buscar? No cómo lo vamos a sacar, sino qué es lo que queremos buscar en cada uno de los incisos. ¿No hay dudas? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa primero con el inciso A. ¿Imprimieron la tabla que les subí en el Classroom? ¿O ni cuenta se dieron del Classroom? Profe. ¿Dónde? Profe, aquí la tenemos. Sí, bueno, yo sí la tengo a la mano, no la imprimí, pero la tengo en mi teléfono. Ok, bueno, estas tablas, a partir de ahorita ya las van a necesitar para el siguiente semestre. Yo les pasé un documento que trae varias tablas, todas esas las van a utilizar. En este caso nada más vamos a utilizar la primera, que es la de normal. Ok, antes de revisar esto que tenemos aquí en pantalla, yo quiero que ustedes revisen justamente su tabla, ¿sí? En esa tabla, ustedes van a encontrar todas las tablas de distribuciones que pueden encontrar ya sea en internet o en libros de estadística. Tienen que tener una gráfica parecida a esta. Si ustedes revisan su tabla, deben de tener una gráfica parecida a esta, a la que está del lado izquierdo. ¿Qué es importante? ¿Y por qué es importante que aparezca esa gráfica? Porque justamente, si ustedes observan la gráfica, aquí tiene un área sombreada. En este caso, bueno, de color como gris, tenemos un área sombreada que va de X hacia infinito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa tabla que ustedes tienen en sus manos, el resultado que les va a arrojar cuando lo busquen va a ser justamente el valor que ustedes van a tener de X, en este caso de X hacia infinito. Quiere decir que la probabilidad
por ejemplo, en este caso que tenemos el 2, nosotros buscamos el 2 y nuestra tabla, bueno, estas serían las décimas, las centésimas. Aquí está hasta décimas del lado izquierdo y en centésimas del lado derecho. Entonces, si yo busco el 2, me va a dar un valor de 0.0228. Quiere decir que este 0.0228 es el valor que existe cuando yo tengo una desviación normal o una z igual a 2, de ahí hasta el infinito. ¿Sale? ¿Por qué es importante que ustedes vean eso? Porque hay tablas que el área sombreada que ustedes van a notar no es la de x hacia el infinito, es la de x a la media. Entonces, ¿qué valor obtendrían en esas tablas donde lo que está sombreado es de la media a x? Los valores que ustedes obtendrían sería justamente el complemento. Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Porque depende del libro, son los valores que ustedes pueden encontrar en sus tablas. Bueno, yo espero que sí, porque no los escucho. ¿Todo bien? Ok. Ok, entonces, el inciso A, regresando, nos preguntaba cuál era la probabilidad de que Z fuera mayor que 2. Ok, quiere decir que si mi media es 0, yo voy a buscar justamente esta probabilidad. La probabilidad de que Z valga más que 2. En este caso, la probabilidad de que Z valga más que 2 va a ser igual justamente a 0.228. ¿Sale? Todos los valores que son mayores que 2, su probabilidad va a ser de 0.228. Ok, ¿qué sigue para el siguiente caso? Determinar cuál es la probabilidad de los valores que se encuentran en menos 2 y 2. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? ¿Qué se les ocurre a ustedes para el inciso B? Pues se supone que son simétricas, entonces podríamos multiplicar por 2 el resultado de la desviación en 2, ¿no? A Para que ver, vaya de los 2 a 2. a ver, gráficamente, ¿qué es lo que están buscando? A ver, gráficamente, ustedes están buscando la probabilidad que hay aquí entre menos 2 y 2, toda esta área azul. Hace rato, en el ejercicio anterior, ustedes estaban buscando esta área que está en blanco, la probabilidad de que x fuera mayor que 2, que es justamente 0.228. Ahora lo que ustedes están buscando es la probabilidad de menos 2 a 2. ¿Cómo se les ocurre que podríamos obtener ese valor? Ahí hacemos ¿Sí una usan integral, amigas? profe. ¿Una integral? Bueno, podríamos sacarlo por integral, pero ya tenemos la tabla, afortunadamente, y gracias a Dios y a todos los científicos que han sacado esto. Ya no necesitamos aquí las integrales. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos buscar el valor para que z sea mayor que menos 2 y sumárselo al valor de que z sea menor a 2. A ver, pero tu tabla nada más tiene estos valores. Profe, Ujú. podríamos restar 1 menos 0.228.
228, no, 0.0228 y eso multiplicarlo por 2. 1 menos 0.0228. No. Sí. Porque 1 es todo el área bajo la curva. O sea, quiere decir que 1 es todo esto. Si tú a 1 le restas el 0.228, quiere decir que entonces tendrías el valor desde menos infinito hasta 2. Y yo te estoy pidiendo el valor de menos 2 a 2. ¿Sí o no? Entonces lo que podríamos hacer quizá es la probabilidad -1. ¿Esa probabilidad menos 1? Sí, a ver, espérame, perdón. Es que había visto algo así, pero no me acuerdo si era de esa manera. A ver, en lo que lo busca su compañero Luis, vamos a ver la lógica de esta gráfica de la tabla. ¿Cuánto decimos nosotros? A ver, aquí en el caso de 2, nosotros decíamos entonces que este valor de 0.228 sería de x al infinito, viendo esta tabla. ¿Sí? Lo que nos está dando es este valor. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de mu hasta x? Les pregunto a los demás. 0.9772. No, entonces no entendieron los problemas de simetría. Es 1. No, a ver, va de nuevo. Profesor, Mándeme. ¿no sería buscar la probabilidad de que sea mayor a 0, restarle a eso la probabilidad de que sea mayor a 2 y después multiplicarlo por 2 porque es simétrico? Lo están haciendo muy complicado. A ver. Por la simetría se supone que de mu hacia la derecha es 0.5, ¿no? Entonces a 0.5 se le restaría el 0.0228. Y luego eso se multiplicaría por 2 para tener de los dos lados. Exactamente, ya lo encontró su compañero. Nosotros decíamos que de la media al infinito vale 0.5 y de menos infinito a la media vale 0.5. Quiere decir entonces que si x aquí vale 2 y esta probabilidad es 0.228, quiere decir que la distancia que hay, o la probabilidad más bien, que hay de mu a x sería igual a 0.5 menos 0.0228. Y eso quiere decir que esta área valdría 0.4772. ¿Sí? O sea, vamos de nuevo. Yo voy a buscar, si yo sé que del 0 al infinito vale 0.5 la probabilidad, y yo sé que del 2 al infinito vale 0.0228, entonces quiere decir que del 0 al 2, mi probabilidad es de 0.4772. Sí. Por lo tanto, si del 0 al 2 vale 0.4772, ¿cuánto valdrá de menos 2 al 0? Si es simétrico. Lo mismo. Lo mismo, 0.4772. Entonces, lo único que tendría que hacer es multiplicar eso por 2. ¿No? ¿Y cuánto nos da? 0.9544. 0.9544. Ok. ¿Sí quedó claro para los demás? Profe. ¿O sigue siendo enredado? Sí, profe. Sí, está bien. Ok, de acuerdo entonces a nuestra gráfica, yo tendría que buscar primero el área 1, porque tenemos que nuestra tabla solamente nos dice lo de la derecha, y yo ya sé que el área 1 va a valer 0.0228, y
Por lo tanto, al ser simétrico, el área 2 también valdrá lo mismo, 0.0228. Entonces, a 1 le tendría que restar 0.0228 más 0.0228. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Sería 1 menos el área 2 más el área 1, que sería igual a 1 por 2 veces 0.0228, nos da 0.9544. Ok. ¿Cuál sería entonces el inciso C? Ahora sí, ya no van a quedar confundidos. ¿Cuál sería la probabilidad entre 0 y 1.73? ¿Ustedes lo hacen o lo hacemos juntos? Esa sí es por complemento, ¿no? Bueno, también es por complemento. ¿Cómo? Ah, bueno, sí. Sí, por cómo se encuentra la tabla, sí sería un complemento. Ah, ya les puse la respuesta. Bueno, no, esta. Ya no tengo aquí la tabla. Me dicen cuando lo tengan, ¿eh? Mientras le pongo pausa. Ya está. Entonces, a ver, vamos a ver qué valor te dio. 0.4582. 0.4582. ¿Alguien más le dio lo mismo? ¿O le dio diferente? Bueno, a ver. ¿Cómo se resuelve ese? Ok, entonces, nosotros sabemos que toda esta área del 0 al infinito vale 0.5, por lo tanto nada más necesitaríamos saber el área de que va hasta 1.73. A ver, permítanme porque aquí tengo esto mal. 73, ¿no? Ok. Y nos dice que el área de 1.73 va a ser igual a 0.0418. Quiere decir que del 1.73 en adelante, la probabilidad es 0.0418. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es justamente este complemento. Tendríamos entonces que restarle a 0.5, que es la probabilidad de 0 a infinito, restarle la probabilidad del área de 1.73, que sería 0.0418. Y el resultado nos daría 0.4582. ¿Sí les salió a los demás? ¿O hay alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿O está muy sencillo? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿O el año nuevo todavía los dejó cansados? Ahora sí no los oigo tan participativos como en otras ocasiones. Bueno, vamos a ver, porque creo que no nos va a dar.
Ok, vamos a hacer este segundo ejercicio y ya con eso terminamos la reunión del día de hoy. Nos estaríamos viendo el siguiente jueves. Ok, el siguiente ejemplo lo que nos dice es que los resultados de un examen de admisión para un colegio tienen una distribución normal con media 75 y una desviación estándar 10. Quiere decir que en este colegio la escala va del 0 al 100, ¿sale? Y los datos se van a distribuir con una desviación estándar de 10 y nos preguntan cuál es bueno, aquí nos dice qué fracción de resultados queda entre 80 y 90. Traduciéndolo a lo que nosotros hemos visto es cuál es la probabilidad de que los resultados se encuentren entre 80 y 90. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, lo que vamos a tener que recurrir es justamente a la sustitución de valores. Vamos a tener que sustituir X por valores Z para poder entonces nosotros, a partir de los valores Z, encontrar los valores de X. ¿Sale? Ok, entonces, ¿cómo se hace esta sustitución? ¿Cómo voy a cambiar los valores X a valores Z? La fórmula que se utiliza es la que tienen ustedes en pantalla. Vamos a decir que Z va a ser igual a X menos mu entre sigma. O dicho de otra forma, Z va a ser igual a X menos la media entre la desviación estándar. Y el resultado que nosotros obtengamos siempre lo vamos a tener que expresar en valores absolutos. ¿Qué son los valores absolutos? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿cuál es el valor absoluto de 10? O ya no se acuerdan de mate 1. Pues es 10. ¿Y cuál sería entonces el valor absoluto de menos 5? 5. 5. Ok, quiere decir que entonces los valores absolutos siempre serán, por decirlo de una forma muy coloquial y muy sencilla, los valores absolutos siempre serán valores positivos. Quiere decir que si yo tengo un menos 1000, su valor absoluto será 1000. Si yo tengo menos 500, su valor absoluto será 500. En este caso, con la fórmula Z, o para obtener Z, el valor que nosotros obtengamos siempre tendremos que transformarlo a un valor absoluto. ¿Sale? ¿Ya copiaron la fórmula? ¿Podemos pasar a lo siguiente o les doy tiempo para copiar? Espera unos minutos, por favor. Ok. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es transformar los valores de X a valores Z. ¿Qué valores de X tenemos? De acuerdo a la probabilidad de lo que nos están pidiendo, ¿cuáles serían los valores de X que nos están solicitando o que tenemos que transformar? 80 y 90, ¿no? 80 y 90. Entonces, tendríamos que poner, por ejemplo, para obtener el valor de 80, tendría el valor Z con X valiendo 80, entonces tendría que ser 80 menos la media. ¿Cuánto es la media? 75. 75 entre la desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar? 10. 10. Ok, con eso obtengo el primer valor Z. O podemos llamarlo Z1. Y Z2 sería entonces 90 menos 75 entre 10. Y con eso
obtendría el valor Z2. En este caso, ambos valores son positivos. No tuvimos que recurrir, a los absolutos. Bueno, vamos a ver qué sigue. Ok, entonces, si nosotros buscamos el valor de Z1, decíamos que era igual a 80 menos 75 entre 10 y nos va a dar 0.5. Y el valor para 90 sería 90 menos 75 entre 10 y nos da 1.5. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que buscar estos valores Z en mi tabla. Y yo tengo que entonces el valor de Z de acuerdo a mi tabla para 0.5 va a ser igual a 0.3085. No es cierto. Va a ser igual... Sí, ¿no? 0.3085. Sí, profe. Ok. Y el valor de Z para 1.5 va a ser igual a 0.0668. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Yo en este caso tengo que hacer una resta porque tenemos que recordar que estamos tomando los valores a partir de Z hacia el infinito. Y quiere decir entonces que la probabilidad de que encuentre algún alumno que sacó entre 80 y 90 de calificación en ese examen sería de 0.2417. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien, profe. Ok. Aquí lo teníamos gráficamente, ¿no? Lo que yo estoy buscando en valores Z sería el valor entre 0.5 a 1.5. Si yo lo transformo realmente a los valores X, que son los que me interesan, yo tendría que la media es 0.75 y mi Z1, bueno, el valor de X cuando Z vale 1 es 80 y el valor de X cuando tengo Z2 es igual a 90. ¿Qué estoy haciendo? Estoy transformando distribuciones a valores Z y de esta forma es más fácil obtener probabilidades gracias justamente a esta tabla Z de distribución. Quiere decir entonces que si ustedes aprenden bien a transformar los valores de X en valores Z, la distribución normal ya no debería de ser en sí un gran dolor de cabeza. Está sencillo, ¿no? Ya por lo menos nos quitamos la integral. ¿O les gustaba integrar? Digo, si les gusta integrar, lo pueden hacer bajo la fórmula que les di también de integración. Y también les tendría que dar justamente el mismo valor. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Podemos dejarlo hasta aquí? Ya la siguiente sesión vemos otros ejemplos un poco más elaborados. ¿Algún comentario antes de dejar de grabar? Profe, todo bien. Todo bien, profe, gracias. Ok, entonces lo detenemos.